¿Qué es lo más ilegal que han hecho? Cuando tenía 16 años mi forma de ganar dinero era vender drogas. Compraba varias onzas de mayoreo de marihuana y las mezclaba con otras onzas de menor calidad. Eso no me ganaba mucho dinero. Después evolucionó a forjar porros y venderlos en universidades caras a un precio más grande. Piquió la gente blanca es pendeja. Cuando me di cuenta que eso sí ganaba varo, compré mi primer gotero de LSD y una plantilla de Blaatars. Me duró unos meses eso y después fue cuando por Instagram me dijeron que se podían comprar pastillas al mayoreo. Y entonces compraba también comprimidos de MDMA y los vendía. Los jueves y viernes eran mis días más pesados y me servía que mi amigo era foráneo, entonces él era mi repartidor. Decidimos dejar de vender una vez que fui a recoger las cosas al punto. Normalmente lo recogíamos en un centro comercial y nos íbamos. Por alguna razón no pudimos esa vez y cuando iba de regreso me encontré un retén de policías. Tenía como 12 onzas de la marihuana de mala calidad en una mochila, un gotero de LSD y como 2 docenas de comprimidos de M. En el retén no me pasó nada, pero mi amigo y yo decidimos que era muy riesgoso seguir y borramos la cuenta de Instagram que teníamos y ahí quedó. Todo duró como 2 años hasta que tuve 18 años y fue sin duda la mejor época. Golpearon a un policía y cuando su pareja vino a socorrerlo, darle en su madre también. Cardin, hace algunos me gustaba navegar por foros en la // dark web donde conocí algunos mercados como Silk Road, Empire Market entre otros. Solía comprar datos de tarjetas de otros países para comprar cosas en línea. Había páginas donde era más fácil hacerlo como web, tiendas de alcohol o tiendas de e-commerce pequeñas como ferreterías. Gané mucho dinero incluso comprando despensa en Walmart que después revendía a menor costo. Botellas de alcohol y productos de bebé eran muy fáciles de vender. Lo último que compré fue artículos para la fiesta del hijo de una mamá luchona con la que salía jajaja. Después empezaron a cerrarlos y decidí alejarme de ese mundillo. Afortunadamente aprendí muchas cosas estando ahí y pude desarrollarme en un empleo honesto que se volvió muy redituable. Me fui sin pagar de un estacionamiento con tickets de código de barra debiendo como 2.500 pesos. En mi defensa había ido a preguntar antes cuánto iba a ser por los días que estaría y me dijeron 500 pesos aprox. Y dije, vas lo de los 2 Ubers. Llegó mi morra a sacarlo y le quieren cobrar como 1.600 pesos. Fui por ella, le pregunté que si sabían cuál era nuestro carro, porque ya se había hecho un alboroto con los encargados. Me dijo que no y nos fuimos. Tardé una semana en entender cómo funcionaban sus tickets y qué tipo de código de barra era. Llegué en un auto, hice un código de barras 10 carros adelante, lo imprimí en el ciber de la central de autobús y lo saqué en los 10 minutos de gracia. Para entonces eran como 2.500 y me sentí que robaba un banco. No puedo decirlo ya que me estaría metiendo en broncas innecesarias. Lo único que puedo decir es que no he lastimado gente, estoy en contra de la violencia innecesaria y solo pinto mi raya cuando se trata de defensa propia / defender algo que quiero. Fuera de eso, veo mucha gente que piensa que algo inmoral es ilegal, se cagarían si supieran que en cierto modo todos ya han roto leyes, como tirar basura en ciertos lugares, cruzar la calle en medio, amenazar físicamente, gritarle a la autoridad y esto sí, inmovilizar para obligar a pedir disculpas. Y robar cosas sin valor como recuerdo, tornillos, baratijas, ropa que nos echa de menos. Esto es hurto pero tengo algo de cleptomanía. Prefiero la violencia pero me sale peor a cuenta. No sé si es ilegal o tengamos una ley que se rija actualmente con esto. Compré un bot de automatización de tareas hace un tiempo en el diciembre pasado y lo utilicé para enviar 10.000 reportes a una cuenta de Instagram de 150.000 followers de un pequeño influencer que había difamado, grabado y compartido un video íntimo de su exnovia. No conocía personalmente al prospecto ni a la chica pero gracias a un conocido que me recomendó, ayudé en eso. Además, me pagaron $80 XD. Pagué mi universidad siendo falsificador de documentos, desde los más simples hasta los más clasificados o de carácter clasificado. También fui amante de un proxeneta japonés. No me arrepiento de nada. Trabajaba en un cine, un día me clavaron un billete falso de $500. Parecía muy real hasta que lo vi a detalle y efectivamente era falso, pero el cliente ya se había ido hace rato. Obviamente me iban a descontar ese faltante de la nómina y lo que hice fue seguir cobrando pero sin marcar en el ordenador todo lo que vendía. Así junté más de $500 en efectivo de puro sobrante y me las ingenié para quedármelo con ayuda de la chica con la que salía en ese momento ya que era quien hacía los cortes de caja al final del día. Así cuando me descontaron ese faltante es como si no me hubiera faltado nada. Lo normal, consumir marihuana, tomar en vía pública, robo hormiga en un Oxxo cuando estaba en la prepa, regalar o revender LSD. Como una amiga abogada me dice, que nunca te detengan por un delito culposo. Si haces algo ilegal y te detienen que no sea por ignorante, gracias a ella y las benditas leyes mexicanas sin sentido nunca he tenido problemas con la ley. Pero hago cosas que son ilegales en varios países, como vender plantas, hoja seca y extractos de salvia divinorum, entre otras plantas ilegales en varias partes como el San Pedro, Cat, etc., pero que aquí son legales y no me pueden decir nada. Tengo en proceso mi registro en el INPI y le pago mis impuestos de lo que vendo al SAT jajaja. Una vez viajando por Perú no tenía dinero para entrar en el complejo arqueológico de Sillustani en Puno. Entonces me fui muy temprano al amanecer y me brinqué una alambrada. Me dormí en una de las torres funerarias, llamadas chulpas, hasta que la policía y los personeros del parque me encontraron, me sacaron del parque y me patearon el culo.
siempre pensando que valió la pena. Fui el primer hombre en quién sabe cuánto tiempo que durmió en una chulpa de esas, o así lo quiero pensar. Desconectar a un bebé de 2 meses que ya no tenía esperanza de vida. Solo querían mantener su corazón latiendo a base de adrenalina para no tener que hacer el papeleo de función durante la guardia. Así que después de que lo reanimaran por 5ª vez esa noche, lo desconecté para que no sufra más. Creo que fue lo más ilegalmente humano que he hecho. Ayudar a una amiga a abortar antes de que lo despenalizaran en México. Tenía 9 semanas y no quería estar embarazada. El vato se la verbió diciéndole que era estéril por una caída y no sé qué, y pues no lo era. Le compramos las pastillas a una amiga, fui temprano a su casa, se las tomó según el manual de la OMS, y fue esperar y ver que no presentara ninguna señal de alarma hasta que pues sacó el feto. Le dio diarrea, vómito, dolor de estómago, sangrado como menstruación y ya. Al día siguiente estaba bien y a la semana se hizo un ultrasonido. Le dijo a la doctora que había cargado una caja pesada y sangró, y ya le hicieron el ultrasonido y no había feto. Instigué y participé en una paliza grupal en contra de un violador de menores mientras se encontraba detenido en un centro penitenciario. El delito ya prescribió, así que no hay problema si lo digo. Unos lustros atrás se hizo viral en mi ciudad el caso de un ingeniero de clase alta que perdió su celular en la calle. Cuando por fin pudo contactarse con la señora que lo encontró, el ingeniero le ofreció a la señora $50,000 por devolverle el celular. Eso hizo que las alarmas de la señora se activaran y decidió no aceptar la oferta y revisar primero el contenido del aparato. Cuando lo hizo, la señora encontró cientos de fotos y videos del ingeniero violando a una niña que resultó ser su hija menor de 8 años. La señora lo denunció, lo arrestaron y todo siguió su curso. Meses más tarde me encontraba acompañando a mi papá a una audiencia penal para ganar experiencia como abogado. En esas épocas las audiencias de ese tipo eran cuestiones tediosas de varias horas, por lo que era normal tomar descansos. Yo aprovechaba esos descansos para fumar un cigarrillo en el área de detenidos que conectaba el centro penitenciario con los juzgados penales. Para ese momento los custodios que trabajaban ahí ya eran mis amigos y solíamos entablar plática. Ese día uno de ellos me dijo: ¿ya viste quién está en esa celda?, señalando al ingeniero. Es el famoso ingeniero violador. Hoy lo iban a sentenciar, pero mintió diciendo que se sentía mal y que estaba enfermo y la audiencia de sentencia no se pudo llevar a cabo. No sé por qué, pero a mí se me ocurrió decir: ¿y si hacemos que se sienta mal de verdad? Lo que le pareció una excelente idea a los custodios y a los otros detenidos que estaban ahí. Abrieron todas las rejas. Lo único que separaba a los 10 reos que estaban ahí de la libertad era una puerta de madera de AAA. 2 custodios y un adolescente en su primer semestre de carrera. Pero nadie intentó escapar. Todos fuimos directamente a la celda del violador a darle un poco de justicia poética. Después de muchos golpes y vejaciones yo me cansé y me hice a un lado para fumar otro cigarro. Le ofrecí uno a un par de reos y los 3 fumamos mientras veíamos como otro de los reos balanceaba el cuerpo inmóvil pero aún conscientes del violador por la ventana del 4º piso. Jamás voy a olvidar lo silencioso que fue todo el asunto. Al final de cuentas eran reos y estaban acostumbrados a hacer sus asuntos sin alertar a los guardias. No hubo gritos, gruñidos, golpes que sonaran fuerte ni nada de eso. Simplemente una brutal golpiza en contra de alguien que se lo merecía. Todo acabó cuando el reo que sostenía al violador casi lo suelta al vacío. Un custodio dijo: ya estuvo bueno, chavos, y todos volvieron a sus celdas sin chistar. Arrastraron al violador para que yaciera en su celda en un mar de sangre y lo único que se escuchaba era el sonido de su respiración forzada por toda la sangre en su sistema respiratorio.